les agradecemos muchísimo a todas y todos ustedes. Somos un poco más de 200 compañeras y compañeros, 100 en esta sala, 100 en la sala contigua de Facebook Live. Su presencia y su participación en este importantísimo diplomado de Hacienda Pública Municipal, y en esta ocasión con la conferencia para gestionar pasivos y la disciplina financiera municipal, que son tan relevantes. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a su casa al licenciado José Luis Flores, director general adjunto de Indetec. José Luis, de verdad, así como a la licenciada Esmeralda, directora de Administración en Indetec, Administración de Hacienda Pública en Indetec, y a nuestro propio compañero, el maestro Nacho Bonilla. Nacho, bienvenido a tu casa. Y a todas y todos ustedes, disfrutemos, aprendamos, participemos y pongamos mucha atención, porque tanto Indetec como INAFED hemos preparado una par de presentaciones muy buenas para ustedes. Quisiera cederle la palabra, es un honor, al licenciado José Luis Flores, director general adjunto de Indetec, para que nos honres con tu mensaje, José Luis, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias a INAFED. Comentábamos que la verdad esta alianza que se ha hecho entre INAFED e Indetec es realmente una alianza estratégica en beneficio, desde luego, de todos los municipios, en este caso de las haciendas públicas de los municipios. Y la verdad es un placer, es un honor para nosotros estar participando aquí con todos ustedes en este diplomado. Creemos que la capacitación y la especialización que tengan los funcionarios públicos, en específico los funcionarios hacendarios, va a redundar en buenas acciones y en buenas administraciones municipales y, desde luego, en beneficio de todos los ciudadanos de sus municipios. El tema que se va a ver hoy, ya estamos prácticamente a mitad y ya para concluir esta segunda edición de este diplomado que tanto éxito ha tenido, y un reconocimiento a INAFED, Rafael, por tu iniciativa y el buen trabajo que se ha hecho. Vamos a ver el día de hoy un tema que es por demás importante y relevante, que tiene que ver con la disciplina financiera. Esta ley de disciplina financiera vino a traer para los municipios un marco jurídico bajo el cual se pueden y se deben de llevar finanzas sanas, finanzas apegadas a un principio básico de orden, ¿no? Como todos sabemos, bueno, esta ley de disciplina financiera establece criterios generales de responsabilidad financiera y hacendaria para que se tenga un manejo sostenible de las finanzas públicas. Entonces, un tema por demás relevante. La propia ley establece como principios que debieran ser principios permanentes en cada actuación de los funcionarios municipales: el principio de legalidad, de honestidad, de eficiencia, de economía, de racionalidad, de austeridad, muy importante en estos días, de transparencia, de control y de rendición de cuentas. Si las haciendas municipales y los funcionarios públicos nos conducimos bajo estos principios, seguramente tendremos unas haciendas públicas fuertes, unas haciendas públicas sanas y, insisto, en beneficio, pues, de todos los ciudadanos. El tema del día de hoy, que tiene que ver con disciplina financiera y específicamente también con un tema importante que es la deuda o el financiamiento, pues es relevante, ¿no? En las condiciones económicas que ha causado a nivel mundial este tema de salud, nos obliga a eficientar en mayor medida el gasto, pero también a buscar fuentes de ingreso, ¿no? No nada más las fuentes propias de ingreso, cuando estas no son suficientes. Bueno, la parte del financiamiento puede ser una muy buena palanca para el desarrollo de nuestros municipios. Obviamente, la ley de disciplina financiera, al igual que la Constitución, establece bajo qué condiciones, bajo qué principios, bajo qué lineamientos se deberá hacer la contratación de financiamiento, de crédito, y finalmente deberá de ir dirigido a inversión pública productiva. Es importante que los municipios busquemos que este financiamiento, que estas inversiones productivas sean en beneficio y traigan ese retorno de inversión, ¿no? Un concepto que se utiliza mucho en la iniciativa privada, pero que también en la administración pública debiera ser, ¿no? ¿Qué tipo de inversión puedo establecer en mi municipio para que traiga ese retorno de inversión? Retorno de inversión a lo mejor no en términos de utilidades o económicos, sino que sea en beneficio de traer inversiones al municipio, de generar fuentes de empleo y finalmente de tener un desarrollo social.
Sin más, bueno, el mensaje que quería darles es la importancia y la relevancia que tiene esta ley de disciplina financiera, e insisto, si nos conducimos bajo los principios que están establecidos en esta ley, seguramente tendremos unas finanzas públicas fortalecidas, y más en estos momentos que se requiere hacer un uso eficiente de los recursos. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por tu gran labor, tu iniciativa. Gracias a todos ustedes participantes en este diplomado que seguramente rendirá buenos frutos. Gracias a todos ustedes. Al contrario, muchísimas gracias al maestro José Luis Flores, director general adjunto de INDETEC, el gran instituto de capacitación de las haciendas públicas de nuestro país, un instituto reconocido globalmente. Tenemos que ser muy orgullosos de INDETEC en México, en todo nuestro país, porque INDETEC es reconocido globalmente. Enhorabuena. Y es un privilegio de verdad, José Luis, trabajar con ustedes, Esmeralda. Muchas gracias. Nos sumamos, estamos totalmente de acuerdo con a lo que nos invita el licenciado José Luis Flores. Es un gusto darle la palabra a nuestro gran compañero y especialista en Hacienda Pública Municipal, como en otros temas, en muchos temas, municipalista esencial, Nacho Bonilla, director de Asistencia Técnica de INAFED. Adelante, Nacho, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, coordinador. Nada más comentarle, nuestra compañera Esmeralda es la que va a iniciar con el tema. Perdonen todos ustedes. Gracias, Nacho. Muy bienvenida la maestra Esmeralda, directora adjunta de INDETEC. Adelante, Esmeralda. Oh, hola, ¿cómo están? No encontraba el sonido. Muy bien, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla antes de iniciar. Muy bien. Bueno, pues nada más, sin más preámbulo, agradecerles por la invitación. Y como bien lo comentó mi jefe, pues esta alianza está resultando muy productiva y muy benéfica, yo creo que para todos los que están participando en el diplomado. Entonces, para no abundar mucho en el tema, voy a iniciar con el tema de lleno, disciplina financiera. Bueno, ¿qué entendemos por disciplina financiera? Entenderíamos que es una toma de decisiones correctas para lograr satisfacer nuestras necesidades económicas. En el ámbito personal, ¿qué sería la disciplina financiera? Sería la planeación de nuestros gastos e ingresos, buscando que lo que ganamos pues nos permita alcanzar nuestro gasto diario. Y en caso de que quisiéramos invertir algo, pues quizás ahí es donde nosotros recurriríamos a la deuda, siempre y cuando las parcialidades de la deuda pues las podamos pagar con nuestro ingreso. Entonces la clave aquí sería preguntarnos cuándo y cómo desarrollar una disciplina financiera, tomando en cuenta que realmente nos estamos enfrentando diariamente a las consecuencias de tenerla o de no tenerla. Entonces, lo mismo sucede para los gobiernos municipales. Se requiere un ingreso que permita una liquidez suficiente para poder cumplir con los compromisos fijos, como el pago a proveedores, como el pago de impuestos, como el pago de deudas adquiridas. Y con lo anterior, pues se generarían condiciones favorables para el desarrollo de los entes públicos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿en qué se ciñe a nivel internacional la literatura de disciplina financiera? Pues a la aplicación de reglas fiscales. Estas reglas fiscales nos van a permitir un manejo de recursos públicos, finanzas públicas sostenibles, responsabilidad fiscal, que va a permitir un crecimiento económico que va a derivar en mayor empleo, en estabilidad y en bienestar. ¿A qué nos vamos a ceñir? ¿Por qué se van a originar las reglas fiscales? Bueno, pues porque existe una irresponsabilidad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos gastando más de lo que está ingresando. ¿Esto qué va a provocar? Endeudamiento. Y si este endeudamiento continúa por varios años, podría provocar deuda insostenible. Y el resultado, pues sería una crisis fiscal. ¿Cómo sería el comportamiento si lo vemos en una gráfica? Si nosotros vemos en una gráfica el ingreso, que sería el color azul, está abajo, ¿no? Y el gasto está pasando por encima del ingreso, está siendo superior.
Toda esta deuda se va acumulando y esto es lo que nos va a ocasionar un déficit o un desequilibrio fiscal, que a la larga pues nos va a provocar un endeudamiento insostenible. Entonces, ¿por qué surgen las reglas fiscales o para qué surgen? Bueno, va a eliminar y va a evitar conductas fiscales irresponsables o cortoplacistas, que nada más estamos pensando en cubrir hoy las necesidades y ese endeudamiento que se va generando posiblemente ponga en riesgo las necesidades de generaciones futuras. Por eso también las reglas fiscales van a servir para promover la equidad intergeneracional. Es decir, no gastarnos hoy lo que vamos a necesitar mañana. ¿Cuál es el objetivo de las reglas fiscales? Va a ser evitar y limitar la irresponsabilidad fiscal y por ende propiciar la responsabilidad fiscal. Esto va a implicar que el ingreso menos el gasto sea mayor o igual que cero. Y esto podría ocasionar una sostenibilidad fiscal que traería como resultado, bueno, finanzas públicas sanas. ¿Qué va a implicar esta aplicación? Bueno, la aplicación de reglas fiscales pues implica hacer adecuaciones en la normatividad, particularmente en este caso pues en los gobiernos subnacionales. Entonces va a implicar voluntad política, va a implicar también acuerdos entre quienes, entre los que van a estar finalmente sujetos a estas normatividades. Buscan control, van a tener rendición de cuentas y sobre todo va a haber transparencia sobre el ejercicio del gasto. Y a la larga van a ocasionar un desarrollo económico, bienestar social en el corto, mediano y largo plazo. ¿A qué se ciñen las reglas fiscales? Vamos a encontrar, y la doctrina divide las reglas fiscales en reglas de balance fiscal o balance presupuestario. Estas son las que precisamente van a determinar los equilibrios entre los ingresos y los gastos. Es decir, que a todo gasto va a corresponder una iniciativa de ingreso. Las reglas de ingreso lo que van a hacer es limitar el ingreso para destinados o determinados gastos corrientes de capital o inclusive para la reducción del endeudamiento. Las reglas de gasto van a tener un porcentaje de participación sobre cierto gasto corriente, primario o total. Se va a limitar el gasto en determinadas partidas. Las reglas de financiamiento lo que hacen van a regular el procedimiento para la discusión para el destino del financiamiento. Los límites sobre el nivel del endeudamiento también o sobre la deuda o el stock del endeudamiento. Es decir, son las que van a limitar la parte de la deuda, hasta dónde puede llegar un ente público en el tema de endeudarse. Y las reglas de procedimiento lo que van a hacer es regular la elaboración, la discusión parlamentaria, la aprobación del ejercicio y control de los ingresos y del gasto. Tus reglas procedimentales sobre cómo se van a hacer este tipo de aprobaciones presupuestales. La ley de disciplina financiera precisamente se apoya en estas reglas fiscales. De hecho, en todo su articulado vamos a encontrar diferentes reglas de estas que les estuve comentando. Si se fijan ustedes, el objetivo de la ley de disciplina financiera es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán tanto a las entidades federativas como a los municipios, así como a sus entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Es lo que precisamente les comentaba mi director general. Debe haber un manejo sostenible, es decir, que no a largo plazo nos estemos endeudando y luego no podamos hacer frente a las necesidades. Las entidades federativas y los municipios y sus entes públicos deberán administrar estos recursos con base en ciertos principios que también se establecen aquí mismo, que va a ser con legalidad, con honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Todo esto es lo que está propiciando la Ley de Disciplina Financiera a través de su articulado y también de su reglamentación secundaria. ¿A quiénes va a aplicar la Ley de Disciplina Financiera? Va a aplicar al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial de las entidades federativas
y de los municipios, así como a sus organismos autónomos, entidades del sector paraestatal, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos y universidades públicas y cualquier otro ente sobre el que se tenga control. Es decir, casi a todos les va a aplicar la Ley de Disciplina Financiera. ¿Cuál es la reglamentación secundaria que se deriva de la Ley de Disciplina Financiera? De la normativa adicional encontramos los formatos CONAC, que esos fueron aprobados el 11 de octubre del 2016. Estos formatos marcan ciertos formatos específicos que se deberán estar presentando por los entes públicos en sus cuentas públicas trimestrales y anuales, así como en el presupuesto de ingresos y en el presupuesto de egresos. Otra normativa adicional son los lineamientos del menor costo financiero. Para nosotros poder autorizar una deuda, ahora sí que por requisito de la Ley de Disciplina Financiera, esa deuda debe de contratarse bajo las mejores condiciones del mercado. Y esto va a implicar entonces que se compare con otros tipos de endeudamiento y se tome la tasa efectiva mejor sobre estos endeudamientos. Y estos criterios están establecidos de la tasa efectiva en los lineamientos del menor costo financiero. Otro es el reglamento del registro público único. Aquí, en este reglamento se establece que no se podrá disponer de ningún financiamiento si este no se ha registrado. Y ese reglamento de registro público único, bueno, sí, el registro público único, está publicado en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y está disponible para que todos ustedes puedan saber cuáles son los endeudamientos con los que cuenta cada municipio o cada entidad federativa. Y finalmente el reglamento de sistema de alertas que se aprobó el 31 de marzo del 2017. Este lo que va a establecer es la metodología de cálculo para los 3 indicadores que van a determinar el nivel de endeudamiento del ente público y por ende, cuál será su techo de financiamiento neto. Los principios básicos de la Ley de Disciplina Financiera, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, se pueden categorizar en 4. Las reglas de disciplina financiera, los requisitos de contratación de obligaciones financieras, que en sí casi todos son reglas de procedimiento, el registro público único, que también aplica para reglas de procedimiento, y el sistema de alertas. Particularmente de las reglas de disciplina financiera, la que destaca, evidentemente, es la de balances presupuestarios sostenibles, porque es la que va a propiciar finanzas públicas sanas. En lo relativo a los requisitos de contratación de obligaciones financieras, es donde vamos a encontrar que las deudas y obligaciones pues, se deben de contratar con el menor costo financiero y que deben de hacerse procesos competitivos de contratación. Del registro público único, bueno, ahí vamos a encontrar transparencia, vamos a encontrar rendición de cuentas. Y en el sistema de alertas es donde finalmente nosotros vamos a poder determinar cuál es el nivel de endeudamiento del ente público. ¿Cuáles han sido los resultados de la implementación de la Ley de Disciplina Financiera? Pues ustedes pueden ver en la gráfica que paulativamente y a partir de que entra en vigor la Ley de Disciplina Financiera, pues el endeudamiento a nivel nacional de los municipios ha ido disminuyendo y lleva una tendencia a la baja. Quiere decir que todas estas reglas que se han estado aplicando por estos años, pues han sido en determinada forma positivas para disminuir el endeudamiento de los municipios. Particularmente sobre el monto de deuda que guarda cada uno de los municipios, aquí les estamos presentando los saldos de los 30 municipios que tienen mayores saldos de deuda al segundo trimestre del 2020. Encontramos que los primeros 5 son Tijuana, Monterrey, Hermosillo, Guadalajara y León, quienes traen endeudamientos mayores a 1,000 millones de pesos. Esto no significa que estén en condiciones de un endeudamiento no sostenible. Simplemente, bueno, esa es la deuda el saldo que ahorita tienen, el cual debería de compararse pues con la proporción de ingresos que pudieran tener estos
estos municipios. Pero sí queríamos marcarles, bueno, hasta ahorita, hasta este momento, hasta el segundo trimestre del 2020, los municipios registran una deuda de 41,051 millones de pesos. Y ya particularmente entrando a las reglas específicas de la Ley de Disciplina Financiera, sin entrar a todas aquellas que tienen que ver con el endeudamiento, que esas las va a abordar mi compañero Ignacio, pues ahorita vamos a ver algunas que encontramos que son de balance presupuestario, ingreso, gasto y reglas de procedimiento. Como les comentaba, bueno, casi todas las normatividades a niveles subnacionales, a nivel mundial, pues tienen esta regla que tiene que ver con el balance presupuestario sostenible, que va a buscar el equilibrio en las finanzas públicas. Tenemos, de acuerdo al artículo 19, al artículo 2 también, que el balance presupuestario sostenible implica que los ingresos totales del ente público deben ser mayores o iguales que el gasto total menos las amortizaciones. Ahí estamos viendo un equilibrio entre el ingreso y el gasto menos la amortización. También maneja un balance presupuestario secundario. En la diferencia con el primero es que va a tratar solamente de los ingresos y gastos no etiquetados. Se va a ir más a lo que es libremente de disposición del municipio. ¿Qué es para la Ley de Disciplina Financiera los ingresos de libre disposición? Los ingresos de libre disposición son los ingresos que conocemos comúnmente como propios, que la Ley de Disciplina Financiera les llama ingresos locales, que son los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones. Y a esto le vamos a agregar las participaciones. ¿Por qué las participaciones? Porque finalmente tanto sus ingresos locales como las participaciones son ingresos de los cuales el municipio va a poder disponer en el gasto que quiera ejercerse, ¿no? Que en cualquier rubro que lo quiera ejercer sin estar etiquetado. También el balance, este balance agrega un concepto adicional al presupuestario sostenible, que tiene que ver con el financiamiento neto. El financiamiento neto lo vamos a entender como la suma de disposiciones realizadas en un financiamiento y disponibilidades menos las amortizaciones efectuadas de la deuda pública. El tema aquí con el financiamiento neto es que va a haber un límite para el financiamiento neto, a lo que conocemos como techo de financiamiento neto, conforme la Ley de Disciplina Financiera. El techo de financiamiento neto se va a determinar mediante, como les comenté anteriormente, el sistema de alertas. Si en el sistema de alertas el ente público llegara a tener un 15%, llegar a tener, llegar a tener un endeudamiento sostenible, entonces va a tener derecho a un 15% de sus ingresos de libre disposición. Ese va a ser el límite del techo de financiamiento neto. Si se encontrara en un endeudamiento en observación, entonces sería del 5% de sus ingresos de libre disposición. Y si se encontrara en un endeudamiento elevado, va a tener un 0% de sus ingresos de libre disposición, o sea, no tendría un financiamiento neto. Entonces, esa es la relevancia del sistema de alertas, que es el que nos va a permitir saber, a partir de 3 indicadores básicos que maneja, que son la sostenibilidad financiera, la capacidad de pago y la disponibilidad financiera, cuál es ese porcentaje de techo de financiamiento neto al que podrá acceder el municipio. Entonces, bueno, el balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles estaría determinándose por los ingresos de libre disposición más el financiamiento neto, lo cual tendría que ser mayor o igual que el gasto no etiquetado menos las amortizaciones. Encontramos en la Ley de Disciplina Financiera que existe una excepción por la que se podría incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles en negativo. La primera de ellas es que hubiera una caída del PIB y participaciones en términos reales. Y esta caída en las participaciones federales fuera con respecto a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación. Y además
que el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, conocido como FEIEP, no compensara esta caída en las participaciones. Entonces, en este caso, sí podríamos estar incurriendo en un balance presupuestario de recursos disponibles en negativo. Otra razón es que existiera una necesidad de reconstrucción por desastres naturales en los términos que establece la Ley de Protección Civil. Y otro punto también por el que se pudiera incurrir es por la implementación de medidas de largo plazo que mejoren ampliamente el balance y que además el valor presente de dicha medida superara ampliamente el costo de la misma. Ahí tendríamos que estar también determinando el valor presente neto que esta medida pudiera tener y que además pudiera impactar en el balance presupuestario de recursos disponibles para mantenerlo en positivo. Además, si se llegara a incurrir en este supuesto, entonces se debería informar a la legislatura sobre esto, el municipio lo debería informar y debe de cumplir con 3 requisitos básicos. Uno, decir cuál es la razón excepcional que justifica ese balance presupuestario de recursos disponibles en negativo. Otra, cuáles son las fuentes de recursos que va a utilizar y qué monto va a estar utilizando para subsanar ese balance presupuestario. Y además deberá de decir cuántos ejercicios fiscales y qué acciones se ejercerán para poder convertir ese balance presupuestario negativo a positivo. También hay una regla que las que comentábamos sobre ingresos. La Ley de Disciplina Financiera marca que cuando los ingresos de libre disposición de los entes públicos excedan de lo establecido en el presupuesto, entonces va a haber un destino específico para estos ingresos excedentes. El primer punto que maneja es que por lo menos el 50 o 30% se deberá destinar a ciertas categorías. ¿Cuándo va a ser el 50? Cuando nos encontremos en un nivel de endeudamiento elevado. ¿Y cuándo va a ser el 30? Cuando nos encontremos en un nivel de endeudamiento en observación. Ahí tendríamos que, estos ingresos excedentes los tendríamos que destinar a amortización anticipada de la deuda pública, podría ser a adeudos fiscales de ejercicios anteriores, a pasivos circulantes, a sentencias definitivas o a aportaciones a fondos. Y al remanente, es decir, dependiendo del caso, el 50 o el 70% se destinaría a inversión pública productiva a través de un fondo o también para un fondo para compensar la caída de los ingresos de libre disposición. En caso de que el municipio se encontrara en un nivel de endeudamiento sostenible, como son la mayoría, ya les dirá Ignacio, estos podrán destinar libremente los recursos a cualquiera de estos puntos que les comenté y además tendrán la prerrogativa de utilizar un 5% de los ingresos excedentes para el gasto corriente. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos aquí? Bueno, generalmente los ingresos de libre disposición pues son los que el municipio utiliza para los conceptos o para cumplir con su plan de desarrollo. Entonces, pues ya los tienen pensados para ciertos proyectos en específico, puesto que son de libre disposición. Lo que recomendamos es que ahora que ustedes están haciendo la planeación de sus presupuestos, pues que estimen bien sus ingresos. Determinen cuáles son las características que podrían incurrir en el siguiente año. En el caso de los ingresos que tienen padrones, pues hagan su cálculo específico para que no caigan en el supuesto de ingresos excedentes y luego pues tengan que destinar esos ingresos excedentes a estos rubros que les estoy planteando. También existe el caso contrario. ¿Qué pasa cuando los ingresos previstos en la ley de ingreso están disminuidos? En este caso, sí estamos hablando del total de los ingresos, no solamente de los ingresos de libre disposición. Y entonces, esta disminución de ingresos deberá de compensarse en los rubros del presupuesto de egresos, de gasto que están planteados aquí y en ese mismo orden. Primeramente, pues se deberá de recortarse la partida de gastos de comunicación social.
Después, la de gasto corriente, que no constituye un subsidio entregado directamente a la población. Pues estaríamos hablando prácticamente de la partida 2000 y de la partida 3000 de sus presupuestos. Tercero, a los gastos en servicios personales, prioritariamente a las erogaciones por concepto de percepción extraordinaria. Es decir, hay que dar prioridad pues a lo que viene siendo el sueldo, ¿no? Y en caso de que estos tres conceptos no fueran suficientes para compensar esa disminución de ingresos, entonces podrán irse a otros conceptos de gasto, pero siempre se deberá cuidar no afectar los programas sociales. Luego hay otra regla que también establece un límite de gasto en la asignación de servicios personales. Eso tiene que ver con la asignación del monto global de la partida de servicios personales. Es decir, la suma total de la partida que les va a incluir sueldos, salarios, prestaciones, aguinaldos, seguro social, todas las prestaciones también que conllevan el sueldo, va a tener un límite en el crecimiento respecto del ejercicio fiscal presente de un 3% de crecimiento real, o lo que sea menor, entre este 3% de crecimiento real o el crecimiento real señalado en los criterios generales de política económica. Es decir, la tasa menor entre esas dos es la que estaría aplicando como máxima para el crecimiento de la partida. Hay otra excepción, que en caso de que fuera negativo el crecimiento de acuerdo a los criterios generales de política económica, entonces se debe de considerar el 0%. Hay una excepción respecto a esto, es decir, además de lo que se calculara o del resultado de este cálculo, podrán erogar en esta partida lo que corresponda a sentencias laborales definitivas emitidas por una autoridad competente, y también en gastos para implementación de nuevas leyes o reformas. Además, en su presupuesto de egresos que ustedes vayan a elaborar en este año, ya están, si no es que ya lo están haciendo, están por hacerlo, deberán incluir una sección específica lo siguiente. Deberán incluir las remuneraciones de los servidores públicos, en la que deberán detallar las percepciones ordinarias, las percepciones extraordinarias y las obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social. Y también las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales que ustedes estén planteando y la creación de plazas y otras medidas económicas. Para que quede un poquito más claro, porque fue una duda que ustedes plantearon desde la sesión pasada, ¿cómo se entendería eso con la tasa que sea menor? Porque a veces esto genera confusión. Aquí les estoy compartiendo una tabla que nosotros utilizamos cuando estamos impartiendo nuestros cursos. Si se acuerdan, les comentaba que el crecimiento real sería el menor entre la tasa establecida en la Ley de Disciplina Financiera, llámese 3%, y la tasa establecida en los criterios generales de política económica. Entonces nos vamos a topar, ubicamos en el INDETEC, que existían 3 casos hipotéticos. El primero, que la tasa establecida en los criterios generales de política económica fuera del 4%, por ejemplo. Y tenemos que la tasa establecida en la Ley de Disciplina Financiera es del 3%. En este caso, tomaríamos la menor, que sería la primera, el 3% establecido en la Ley de Disciplina Financiera. Y ese sería el criterio de elección de la tasa. Un siguiente caso, pues que la tasa establecida en los criterios generales de política económica fuera del 2%. Es decir, menor al 3% de la tasa establecida en la Ley de Disciplina Financiera. En este caso estaríamos a la tasa establecida en los criterios generales de política económica. Es decir, el crecimiento real podría ser máximo de un 2%. Y luego había otro caso que nos decía que cuando la tasa establecida en los criterios generales de política económica fuera menor al
o fuera menor al 0%, es decir, fuera negativa, como es en este caso, de menos 1.5%, entonces ahí tomaríamos la excepción, que ahí aplicaríamos un 0%. No, es más, no más en ese ejercicio, lo más que podríamos incrementar, pues sería la inflación. Ese es otro punto importante. ¿Qué significa tasa real? Bueno, la tasa real es una tasa que está incluyendo el efecto de la inflación, por lo que al monto total que tuviéramos de asignación de servicios personales, podríamos agregar la inflación más el crecimiento que estuviéramos nosotros seleccionando en el criterio de elección. Entonces, para que quede más claro, aquí estamos planteando un ejemplo hipotético. Aquí tenemos el caso 1, que trae un crecimiento real del 3%, el caso 2, que trae un crecimiento real del 2%, y el caso 3 del 0%. Lo que les comentaba es que, bueno, aquí lo que tenemos que hacer primeramente, o lo que podríamos hacer primeramente para que quede más claro, es aplicar el factor de la inflación. En este caso hipotético es del 5.8%. Entonces, el monto del capítulo 1000 del año en curso al 1 de enero se calculó, se estimó en 1.500.000 en el presupuesto. Entonces, este 1.500.000 estaríamos nosotros poniendo el efecto de la inflación, que es el 5.8%, sería multiplicar 1.500.000 por 1.058. Esto nos estaría dando la misma cantidad de los tres casos, 1.587.000 pesos. Al momento que nosotros queramos poner el efecto del crecimiento, que es el máximo que podemos tener conforme a la ley de disciplina financiera, pues en el primer caso, este mismo 1.587.000 pesos lo estaríamos multiplicando por 1.03%. En el segundo caso, por 1.02%. Y en el tercer caso, pues no lo multiplicaríamos por nada, porque no tenemos tenemos un 0% de crecimiento ahí. Si ustedes se fijan, si hay una diferencia aquí, porque aquí nosotros nuestra tasa de crecimiento real planteada, pues estamos completamente conforme a la ley de disciplina financiera, porque está siendo del 3% en el primer caso, en el segundo caso está siendo del 2% y en el tercer caso está siendo del 0%. Pero la tasa de crecimiento nominal, en el primer caso que tenemos un crecimiento real del 3%, sería de 8.97%, en el segundo de 7.92% y en el tercer caso es el 5.8%. Es decir, la tasa de crecimiento nominal siempre va a ser mayor al crecimiento real, porque aquí vamos a incluir el efecto de la inflación. ¿Cómo obtuvimos este 8.97%? Bueno, pues sería la diferencia entre 1.634.610 y 1.500.000 entre 1.500.000. Y la multiplicar menos la unidad por el 100%. Y es como nos saldría el 8.97%, igual acá, 1.618.000 menos 1.500.000 entre 1.500.000. Así estaríamos sacando la tasa del 7.92%. Y así es como nosotros, o bueno, como podría interpretarse lo que nos establece la ley de disciplina financiera en lo que da a la partida de servicios personales, que sí es una duda muy consistente, pero creo que así ya se las podríamos dejar un poquito más claro, dependiendo de cuál sea el crecimiento en los criterios generales de política económica marcada, va a ser la tasa que nosotros utilicemos de crecimiento real. Entonces, bueno, pues les quiero compartir esto, que son los criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal 2021. En esta tabla, que pueden encontrar en la página 109, la encuentran en otras diferentes páginas, pero bueno, esta fue la que yo les incluí. Aquí ustedes están viendo que el estimado, conforme a los criterios para el 2021 de crecimiento real puntual de la economía, es el 4.6%. Entonces estaríamos incurriendo en el caso 1, que la tasa de los criterios generales de política económica es mayor al 3%, que es la tasa planteada en la ley de disciplina financiera.
Entonces, para el siguiente ejercicio fiscal, el crecimiento que se tendría que manejar es el 3%, que es el que marca la Ley de Disciplina Financiera en el artículo 10. Y bueno, vamos a pasar a otra que también establece un límite, y este límite va a ser para cubrir los adeudos fiscales de ejercicios anteriores. Este límite va a ser del 2.5% en su proyecto de presupuesto de egresos, que es el planteado para el 2021. Este ha ido cambiando paulativamente del 2018 al 2021 y a partir del 2021 en adelante, pues se va a quedar en el 2.5%. Nada más aquí, pues hacer la aclaración. ¿A qué nos referimos con ADEFAS? Las ADEFAS van a ser las asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior. ¿Qué es devengo? El devengo es el reconocimiento de una obligación de pago a favor de un tercero por la recepción de bienes, servicios y obras, es decir, lo que ustedes conocerían como el recibo de materiales, a lo mejor, que es cuando ya la autoridad da al proveedor un recibo oficial de que la mercancía fue recibida a conformidad. Entonces, bueno, estas erogaciones devengadas que fueron pendientes de liquidar del ejercicio fiscal anterior, derivada de contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos para los cuales existe asignación presupuestal, con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que devengaron. Nosotros consideramos que esta regla se establece porque luego en los cambios de administraciones, estos adeudos fiscales de ejercicios anteriores a veces eran muy o representaban mucha cantidad del presupuesto de egresos. Entonces, si era necesario poner un límite, además por el tema de planeación, bueno, si se está tratando ya de ejercicio o de adeudos de años anteriores, pues lo mejor es cubrirlos en el mismo ejercicio. Entonces, para que lo tomen muy en consideración ahora que se encuentran en el cierre del ejercicio y también ahora que ya están por planear el presupuesto del próximo año. Y otro punto muy importante, y en el que están ahorita ustedes, me imagino ya están por entrar, es la elaboración de iniciativas de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos. Aquí también se marcan unas reglas específicas en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera. Primeramente dice que el presupuesto deberá elaborarse conforme la legislación local aplicable, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas de CONAC. Esto deberá hacerse conforme a objetivos anuales, estrategias y metas, las cuales estén alineadas al Plan Municipal de Desarrollo y Estatal de Desarrollo en consiguiente. Y esto, bueno, pues se estaría logrando a través de la aplicación del presupuesto basado en resultados, que por cierto también es una obligación, como les comenté, establecida desde la Constitución. Otro punto importante son las proyecciones de finanzas públicas. En el caso de las entidades federativas, estas deberán ser de 5 años. En el caso de los municipios, va a depender. Si estamos hablando de municipios mayores a 200,000 habitantes, entonces las proyecciones de finanzas serán por 3 años. Si estuviéramos hablando de municipios menores a 200,000 habitantes, las proyecciones de finanzas serían por 1 año. También se deberá de describir los riesgos de las finanzas públicas y las propuestas de acción que va a realizar el municipio ante estos riesgos. No me detengo aquí porque lo voy a ver un poquito más adelante. Otro punto son los resultados de las finanzas públicas, es decir, este ejercicio hacia atrás, ¿cuáles han sido los resultados financieros del ente público? En este caso, opera igual. Si son municipios de más de 200,000 habitantes, esos resultados se presentarían por 3 años anteriores. Es decir, si ahora vamos al presupuesto 2021, pues serían 20, 19 y 18. En el caso de los municipios que tengan menos de 200,000 habitantes, sería solamente 1 año. Es decir, sería el 2021 y sería el resultado del 2020. Otro punto a considerar es que se deben establecer estimaciones de participaciones y transferencias federales que no excedan las previstas
ni en el presupuesto de egresos de la Federación, ni en la ley de ingresos de la Federación. Entonces, ustedes aquí tendrán que tomar en cuenta que los criterios generales de política económica ya salieron y ahí se prevén ciertas estimaciones e inclusive las iniciativas de egresos y de ley de ingresos, pues también ahorita están en proceso de discusión. Entonces, de ahí, sobre esa información que encuentren, deberían ustedes estar realizando las estimaciones de participaciones y transferencias federales. Finalmente, otro punto que se menciona que se debe incluir en el presupuesto de egresos, este es específico para el presupuesto de egreso, un estudio actuarial de pensiones, el cual deberá actualizarse cada 4 años. En el caso de los municipios, pues esta obligación casi no se da porque el sistema de pensiones más bien depende de la entidad federativa, de un organismo generalmente desconcentrado de la entidad federativa. Sin embargo, pues si llegara a haber algún municipio que el sistema de pensiones lo tenga a su cargo, pues deberá cumplir con esta obligación, tiene que ser un estudio actuarial y lo deberá estar actualizando cada 4 años. Respecto de los riesgos de las finanzas públicas, ¿cuáles serían los riesgos que ustedes podrían incluir en sus iniciativas? Bueno, uno podría ser la disminución de las transferencias federales, lo cual pues ocasionaría una disminución de las transferencias federales una disminución de los coeficientes de participación derivada de la recaudación federal participable. Otro punto podría ser una disminución en la recaudación de los impuestos. Digo, no sabemos qué nos separa el 2021, pero la pandemia se ha puesto las finanzas públicas de los municipios en riesgo y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, a lo mejor pudieran haber riesgos en la disminución de la recaudación de los impuestos derivados de una disminución en la actividad económica, particularmente de los negocios establecidos en el territorio municipal. O también a veces porque pudieran haber amparos fiscales sobre impuestos y derechos municipales que no fueron bien establecidos en las leyes de ingresos y que pues ocasionaron este tipo de situaciones. Otro punto pues serían las presiones contingentes sobre el gasto, derivados pueden ser los laudos laborales, que de eso también los municipios de ese pie cojean, diría mi abuelita, y entonces eso lo tendrían que prever como un riesgo para las finanzas del municipio, o también dependiendo del municipio, pues podrían ser fenómenos meteorológicos o climáticos recurrentes. Y también nuevas funciones de gobierno que necesitaran o requirieran más presupuesto. Como les comentaba, bueno, además de plasmar el riesgo, pues se debe de plasmar cuál podría ser esa reacción del municipio para poder disminuir ese riesgo y eso debe de quedar plasmado en sus iniciativas de egresos y de ingresos. Y ya para concluir con mi participación, pues el principio de anualidad de los recursos federales etiquetados fue una de las contribuciones que surgen a partir de la Ley de Disciplina Financiera que se encuentran establecidas en el artículo 17 de esta misma ley. ¿Qué nos dice? Aquí nosotros, bueno, la Auditoría Superior hizo este diagrama que nos parece muy que aclara mucho los supuestos que establece este artículo. Son 3 supuestos. Uno, que los recursos federales al 31 de diciembre no se hayan comprometido. Otro, que sí se hayan comprometido. Y el tercero, bueno, que tengan que haber recursos que tengan un calendario de ejecución en específico, ¿no? ¿Qué pasa si al 2020, al 31 de diciembre del 2020, el recurso no se comprometió? En este caso, se van a tener 15 días para reintegrar a la tesorería de la federación, que sería el 15 de enero. ¿Qué pasa si sí lo comprometieron? Bueno, en este caso van a tener que devengarlo, ejercerlo y pagarlo a más tardar el 31 de marzo del siguiente año, del 2021. Ya que llega el 31 de marzo del 2021 y hayan devengado, ejercido y pagado, bueno, van a tener que reintegrar a la tesorería de la federación los remanentes a más tardar el 15 de abril. Y en el último supuesto que estamos hablando de recursos etiquetados que cuenten con un calendario de ejecución, estos si deben comprometerse a más tardar al 31 de diciembre del 2020
y tendrán para devengarse, ejercerse y pagarse el último mes del calendario en ejecución y después 15 días posteriores para el reintegro a la tesorería. Entonces aquí les estamos poniendo qué se define como comprometido. El comprometido se va a materializar en la celebración del convenio con el proveedor o contratista. Sería como la orden de compra. Y el pagado se va a concretar mediante el desembolso de la cuenta bancaria o de cualquier otro medio de pago. Bueno, básicamente con este punto cierro, enfatizando que la Ley de Disciplina Financiera lo que hace es que viene a establecer medidas yo diría estratégicas y favorables para los entes públicos, para el manejo de sus finanzas públicas, para que éstas llegaran a ser finanzas públicas sostenibles y no poniendo en riesgo a las futuras generaciones por una insostenibilidad derivada de las finanzas públicas. Entonces, bueno, hasta aquí llega mi participación. Quedo a sus órdenes. Ahí vienen mis datos. Les dejo de compartir y pues les cedo la palabra a Rafa. Muchas gracias, Esmeralda. Fantástica presentación. La verdad es que para quienes no somos especialistas, es extraordinario escucharte por tu conocimiento, tu profundidad y la precisión en un tema y temas, todos los que componen esta materia, tan relevantes y tan técnicos. Pero aquí el grupo de compañeras y compañeros que nos acompaña, pues son especialistas. De verdad, muchas gracias, felicidades. Importantísimo. Esmeralda, hay muchas preguntas, Gis Márquez las tiene anotadas. Las vamos a... ¿Sabes qué, Gis? Quizás leamos ahorita algunas. Está la de nuestra amiga, la Contralora del Mante. Muchos saludos, Contralora, y otras que tú tienes. Y quizás, si Esmeralda nos hace favor de hacerles un comentario ahora, a reserva de que ahí están los datos de la maestra Esmeralda, y aquí seguimos nosotros que vamos de la mano INAFED de INDETEC, pero antes de que ingrese Nacho, que también va a haber seguramente algunas preguntas para Nacho, si les parece a todos, Esmeralda. Adelante, Gis, por favor. Y muchas felicidades y muchas gracias, Esmeralda. Claro que sí, coordinador. Iniciamos con la primera pregunta para la maestra Esmeralda y nos consulta Jaime Pablo Hernández. Respecto a la recaudación, he escuchado que un municipio condiciona el cobro de impuestos predial, el cual lo hará una vez que se presente el recibo de pago del derecho de recolección de basura. ¿Esto es legal? ¿Se pueden hacer esos mecanismos para recaudar más ingresos las tesorerías? Esa sería la primera pregunta, maestra Esmeralda. Sí, bueno, el tema del impuesto predial, de hecho, sí hemos visto que es una práctica reiterativa. Digo, no solamente en el pago del derecho de servicio de recolección de basura, sino también inclusive cuando van a hacer pagos de licencias de construcción o licencias de cambio de algún tipo de modificación en la construcción de las propiedades. Nosotros lo vemos como una práctica viable en el tema municipal para lograr una mayor recaudación. Habría que revisar la normatividad del municipio para ver si está transgrediendo alguna normatividad aplicable, pero de entrada yo no lo veo como algo que pudiera ocasionarle algún problema al municipio. Muchas gracias. Y también nos consulta Elisa, ¿dónde se puede consultar el endeudamiento de los municipios? El endeudamiento de los municipios se puede consultar en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí pueden consultarse dos cosas. El apartado del registro público único, que es donde ustedes podrían ver los montos de endeudamiento de cada uno de los municipios y qué tipo de deuda es la que tienen contratada. Y también pueden ver el semáforo en el que se encuentra el municipio. No van a encontrar todos. Creo que el segundo trimestre son como 790 los que están en la página. Esto se debe a que no todos los municipios están registrando deuda. Hay algunos que no tienen deuda y luego entonces pues no van a estar evaluados.
Gracias, maestra. También nos consulta Tony Gastelum a través de Facebook. ¿Los OPD, es decir, organismos públicos descentralizados, pueden tener ADEFAS? Todo ente público puede tener ADEFAS, pero ahorita, y como se los comenté, ya hay una regla específica para el porcentaje de ADEFAS que pueden tener en su proyecto de presupuesto de egresos, que es un límite del 2.5. Muchas gracias, maestra Esmeralda. Y también nos consulta Xiara Juárez, controladora del municipio del Mante. ¿Un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores aplicaría para los municipios que cuentan con un sindicato? Bueno, lo que se establece es que si el sindicato no viene establecido como tal en la ley de disciplina financiera. Lo que establece la ley de disciplina financiera es que este estudio actuarial se debe de hacer si el sistema de pensiones está a cargo del municipio. Si fuera el caso de que el sistema de pensiones está a cargo del municipio, pues sí se debería de hacer ese estudio actuarial. Muchas gracias, maestra Esmeralda. Y si me lo permiten, entonces podríamos continuar con la participación de nuestro compañero Ignacio, el maestro Ignacio Bonilla. Adelante, por favor. Muchas gracias, Isela. Pues bueno, vamos a comenzar con esta segunda parte de la presentación, que tiene que ver con lo que es la contratación de deuda. Y vamos a ver otros temas referentes a la contratación de deuda, algunos que ya mencionó nuestra compañera Esmeralda, que tiene que ver con la deuda estatal garantizada, el registro público único y el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda. Entonces, vamos a comenzar, nada más consultarle a nuestra compañera si hacemos el minuto de silencio. Claro que sí, Nacho, estamos a unos segundos de iniciar. En este momento haremos un minuto de silencio como lo mandata la Presidencia de la República. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Adelante de nuevo, por favor, Ignacio. Muchas gracias. Ya estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Compartida. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno a esta segunda parte, por favor. Entonces, estábamos diciendo que ahorita lo que vamos a ver es esta segunda parte, en donde vamos a ver lo correspondiente a la contratación de deuda, que pues es uno de los fundamentos de la ley de disciplina financiera, ¿verdad? Y a lo que a nosotros nos interesa pues ver es cuáles son esas características para la contratación de la deuda pública, ¿verdad? Y los casos en los que se puede contratar, porque es muy importante tomar en cuenta en qué situaciones se puede hacer y en cuáles no, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son los temas que vamos a revisar: contratación de deuda pública, deuda estatal garantizada, el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, el registro público único y lo que corresponde al apartado de sanciones de la ley de disciplina financiera. Bueno, para comenzar, sabemos que pues todos los gobiernos municipales y estatales pues tienen a su cargo pues distintas funciones, distintos servicios que pues deben de cumplir con ellos, ¿verdad? Ya nos hablaba nuestra compañera Esmeralda sobre la necesidad de poder contar con un balance presupuestario sostenible, ¿verdad? En ocasiones tenemos la necesidad de poder contratar deuda porque
las necesidades de gasto así lo requieren, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que cuando existe un déficit de recursos, pues sí se hace necesario que los gobiernos municipales puedan considerar esta alternativa, ¿verdad? Entonces tenemos en primer término lo que es una necesidad. A partir de esa necesidad, pues nosotros vamos a identificar si con los recursos propios podemos atender esa necesidad. En su caso, los recursos que nosotros recibimos por transferencia del gobierno federal, ¿verdad? Participaciones, aportaciones. Si aún así nosotros vemos que los recursos con los que contamos son insuficientes, entonces está esta otra alternativa que es la de financiamiento, ¿verdad? Para que entonces podamos considerar que esos servicios se puedan prestar y no se puede interrumpir. Si nosotros vamos a llevar a cabo, por ejemplo, algún proyecto de infraestructura, pues que podamos contar con esos recursos para poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Y que con ello, con esa infraestructura, podamos prestar un servicio público, ¿verdad? Entonces, sabemos que en ocasiones determinados proyectos pues son muy caros y que los recursos con los que contamos en este momento no son suficientes para poder llevar a cabo ese proyecto, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se busca? Pues poder ver esta alternativa de financiamiento. El objetivo, pues, es que puedan ser viables estos proyectos de tal forma que los podamos desarrollar ahora y con el tiempo podamos ir pagando esa deuda, ese financiamiento, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros debemos de considerar es que la contratación de deuda se puede llevar a cabo, uno, cuando se destina a inversiones públicas productivas, o dos, cuando se destinan a refinanciamiento o reestructura, ¿verdad? En estos casos, porque ya tenemos una deuda, pero nosotros queremos tener mejores condiciones, o hay alguna alternativa que nosotros estamos identificando que pueda hacer que nosotros podamos pagar mejor, de una mejor manera, una deuda, ¿verdad? Es muy importante considerar que cuando nosotros vamos a contratar una deuda, cuando cumpla con determinadas características, se va a requerir del voto de 2/3 partes de la legislatura presente en ese momento para poder autorizar los montos máximos. Primero, autorizar la deuda y segundo, poder autorizar los montos máximos, ¿verdad? También es importante considerar que los gobiernos municipales pueden contratar deuda ya sea a corto o a largo plazo, ¿verdad? En el caso del corto plazo, pues considerar siempre que esta deuda se debe de pagar antes de que termine la administración municipal, ¿verdad? Y para poder entrar al tema es muy importante que nosotros podamos definir qué es la contratación de créditos, empréstitos o préstamos, ¿verdad? Entonces, según la Ley de Disciplina Financiera, en su artículo 2, dice que es la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo, ¿verdad? Y es la adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos, los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y la celebración de actos análogos a los anteriores. Es decir, y lo vamos a ver más adelante, eh, la contratación de créditos, empréstitos o préstamos va a tomar en cuenta entonces aquellos que nosotros vamos a adquirir en el sector financiero a manera de créditos u otra forma, que hay pues diversas formas, ¿verdad?, con las cuales nosotros podemos acceder al sector financiero, pero también aquellos que nosotros tengamos, por ejemplo, con proveedores, ¿verdad?, que en ocasiones, pues, ellos nos pueden facilitar el acceso a crédito para poder adquirir ciertos bienes, ¿verdad? Entonces, hay diversas formas para poder concebir a la contratación de créditos de financiamiento. Muy importante también considerar que hay determinadas situaciones en las cuales no se puede contratar financiamiento. ¿Cuáles son? Primero, cuando se deben de pagar en moneda extranjera, es decir, todos deben ser pagaderos en moneda nacional, ¿verdad? Con gobiernos de otras naciones, pues sabemos que eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque esa facultad es exclusiva de la federación, ¿verdad? Y con sociedades o particulares extranjeros. Y esto hacemos referencia, pues, a aquellos que lleven a cabo operaciones financieras, pero que no estén operando dentro del país, ¿verdad? Y el otro caso, ¿cuándo se puede contratar un financiamiento por parte de los entes públicos? Bueno, aquí vamos a ver fundamentalmente que cuando nosotros contratamos deuda, lo vamos a hacer fundamentalmente para destinarlo a inversiones productivas, ¿verdad? Eso es lo que se busca y esa es la razón de ser de los financiamientos, que nosotros podamos destinarla
a algún proyecto que sea productivo y que sea pues de beneficio social, ¿verdad? También el otro caso es cuando se puedan aplicar a refinanciamiento o reestructura. Esto es para deudas que nosotros ya tenemos, pero que queremos mejorar esas condiciones de la deuda, ¿verdad? En asociaciones público-privadas para la contratación de servicios cuyo componente de pago incluya la inversión pública productiva y también para la atención de desastres naturales o emergencias sanitarias, ¿verdad? Que ahora pues ya hay un proyecto que está por aprobarse, que pues también dice, pues también en caso, por ejemplo, de emergencias sanitarias, que se pueda contratar financiamiento, ¿verdad? Y hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, estos últimos, no va a ser necesario que se requiera de la aprobación del Congreso local, ¿verdad? Cuando se destine a emergencias sanitarias o a desastres naturales, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de que el financiamiento puede ser de dos periodos, de corto o de largo plazo. El de corto plazo, pues es aquel que tiene menos de 12 meses, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a contratar y en menos de 12 meses lo estamos liquidando, ¿verdad? Y por la otra parte está el financiamiento de largo plazo, que pues es aquel que supere los 12 meses. Y el destino, decíamos, va a ser ya sea para inversiones públicas productivas o para operaciones de refinanciamiento o reestructura, ¿verdad? Y los mecanismos, decíamos que hay diversos mecanismos, ¿verdad? Derivadas de arrendamientos financieros o asociaciones público-privadas, por medio de créditos o, por ejemplo, a través del mercado bursátil, que también se puede dar el caso, ¿verdad? A lo mejor que podemos nosotros hacer alguna bursatilización. Bueno, aquí lo importante pues es considerar que hay distintos mecanismos bajo los cuales nosotros podemos acceder a financiamiento. En el caso de las obligaciones de corto plazo, decíamos, las obligaciones de corto plazo pues son obligaciones de menos de un año, es decir, de menos de 12 meses, y que se destinan fundamentalmente a cubrir necesidades de corto plazo, es decir, a que los gobiernos municipales puedan contar con liquidez para desempeñar sus funciones, ¿verdad? Y no se requiere de autorización del Congreso local cuando ese plazo es menor a un año y se cumpla con determinadas características, ¿verdad? Es importante considerar que el saldo insoluto no debe de exceder el 6% de los ingresos aprobados en la ley de ingresos, ¿verdad? Si no es así, entonces se requerirá de aprobación de la legislatura local, ¿verdad? También que se paguen en su totalidad, decíamos, antes de que termine el periodo de gobierno. En específico, debemos de considerar que si el municipio contrata deuda, la debe de liquidar antes de 3 meses previos a que termine el periodo de gobierno. Es importante que sean quirografarias, que estén inscritas en el registro público único. Ese es un requisito, pues, para siempre que nosotros vayamos a hacer algún financiamiento, contratar un financiamiento, pues estos deben estar inscritos en el registro público único, ¿verdad? Y que se contraten bajo las mejores condiciones de mercado, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la tasa que vamos a pagar, las facilidades para pagar, en fin, una serie de requisitos que se establece que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de hacer una contratación de un crédito, ¿verdad? Y en este caso, pues es importante considerar que cuando nosotros hacemos una contratación de una obligación de corto plazo, pues debemos de tomar en cuenta las distintas alternativas que el mercado financiero nos ofrece, de tal forma que podamos adquirir esa alternativa que nos ofrezca la mejor alternativa, ¿de acuerdo? Por otra parte, están las obligaciones de largo plazo, que decíamos que estas son obligaciones de más de un año y que fundamentalmente se van a destinar a la inversión pública productiva o en su caso a refinanciamientos o reestructuras. Y hay 3 condiciones en las cuales no se va a requerir la autorización de la legislatura local. Por ejemplo, cuando exista una mejora en la tasa de interés, ¿verdad? Ahí cuando nosotros vayamos a hacer un refinanciamiento, una reestructura de una obligación que tengamos, nosotros no necesitamos de la autorización de la legislatura cuando se cumpla este criterio, ¿verdad? Es decir, que haya una mejor tasa y por lo mismo nosotros paguemos menos, ¿verdad? También cuando no se incremente el saldo insoluto y también cuando no se amplíe el plazo de vencimiento
original ni se modifique el perfil de amortizaciones. Si se cumplen estos 3 criterios, entonces decimos que no se va a necesitar de la autorización de la legislatura del Estado, ¿verdad? Pero si hay alguna de estas 3 que no se llega a cumplir, entonces sí se tiene que pasar a la legislatura local para que pueda analizarlo y a su vez aprobar esta refinanciación que se llegare a realizar, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, para el caso de los municipios, el monto solicitado, si este es mayor a 10 millones de unidades de inversión, entonces se va a requerir de al menos una invitación a 5 diferentes instituciones financieras para que se puedan obtener distintas ofertas, ¿verdad? En el caso en el que no se alcancen estas 5 ofertas, entonces se va a tener que hacer nuevamente una invitación, ¿de acuerdo? Pero en el caso en el que sean menos de 10 millones de unidades de inversión, estas obligaciones que se estén contratando, entonces se va a requerir invitar a 2 diferentes instituciones financieras para que a partir de esta comparación se pueda elegir la mejor, ¿verdad? Decíamos, entonces se va a hacer una primera invitación. Si no se cumple con este número de ofertas, entonces se va a hacer una nueva invitación. En ese caso, ya no es necesario poder cumplir con la cantidad de ofertas, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda demostrar que se solicitó una oferta, pero pues no hubo oferta de parte de la institución financiera a la cual nosotros solicitamos ese crédito, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues ya tenemos nosotros esa constancia y a partir de ahí lo que vamos a hacer pues es elegir la oferta que sea la mejor. Es decir, nosotros vamos a partir primero de un proceso competitivo, que según esta cantidad que se esté solicitando, entonces nosotros vamos a hacer esa comparación. Vamos a hacer la comparación entonces a partir de distintos elementos, ¿verdad? Como puede ser la tasa o las amortizaciones que nosotros vayamos a ir haciendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esas solicitudes y todas esas solicitudes deben estar en los mismos términos. ¿Para qué? Para que puedan ser comparadas las distintas ofertas y que a partir de ahí, entonces nosotros podamos elegir la mejor opción, ¿verdad? Es muy importante considerar que cuando nosotros solicitamos estas ofertas, estas deben de tener una vigencia de al menos de 60 días, ¿verdad? Y no debe de haber una diferencia en las ofertas que se nos presente mayor a 30 días, para que de esa forma, entonces, todas estas ofertas puedan ser comparadas, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces sí, nosotros vamos a comparar la oferta que presente las mejores condiciones del mercado. Y por último, si una oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán propuestas que presenten mejores condiciones de mercado, ¿verdad? Entonces, así ya nosotros podemos ir haciendo la comparación y eligiendo las que ofrezcan las mejores condiciones. Ahora, en la parte de refinanciamientos o reestructuras es muy importante considerar pues estos 2 elementos, ¿verdad? Por refinanciamiento nosotros vamos a considerar la contratación de financiamientos destinados a liquidar financiamientos previos. Y por la parte de la reestructura vamos nosotros a considerar los actos jurídicos destinados a modificar las condiciones originalmente pactadas de un financiamiento, ¿verdad? Y decíamos previamente, en determinadas ocasiones no vamos nosotros a requerir la autorización de la legislatura local. Decíamos que es cuando haya una mejora en la tasa de interés, cuando no se incremente el saldo insoluto o cuando no se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos. Si hay una de estas 3 condiciones que no se llegue a cumplir, entonces sí vamos nosotros que requerir la autorización de la legislatura local. ¿De acuerdo? Por otra parte está la deuda estatal garantizada. Aquí lo que se busca, pues, es que cuando un gobierno municipal decida adquirir un financiamiento, pues lo que se busca es que lo adquiera bajo las mejores condiciones para que cuando se tenga que pagar, pues se haga en las mejores condiciones y que no incurra en un costo excesivo. Es decir, cuando hay una deuda estatal garantizada, lo que se busca, pues, es que los gobiernos municipales puedan estar en mejores condiciones de adquirir un financiamiento que, de principio tenga una menor tasa, ¿verdad? Con la deuda estatal garantizada, lo que se busca entonces es garantizar
que el gobierno municipal esté en condiciones de pagar ese financiamiento que se está adquiriendo. ¿Y cómo se hace? Fundamentalmente lo que se hace pues es que se van a afectar las participaciones que le correspondan al gobierno municipal, ¿verdad? Pero para que se pueda contar con una garantía del gobierno federal, lo que se tiene que hacer en primer término es celebrar un convenio con la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Y en este caso lo que se busca pues es que, primer término, que se pueda celebrar ese convenio, pero además que se pueda establecer cuál va a ser el comportamiento de las finanzas públicas. Es decir, aquí lo que se va a buscar es que además de que se pueda celebrar ese convenio, en el mismo convenio se pueda establecer cuáles van a ser las condiciones de las finanzas públicas de tal forma que se pueda ver que esa deuda que se va a adquirir pues puede ser pagadera en el largo plazo, en el tiempo que va a durar el financiamiento, y para que de esa forma entonces sí pueda existir garantía. Una vez que se celebra este convenio, lo que se va a hacer es que la Secretaría de Hacienda va a estar dando un seguimiento periódico a esos compromisos que se establecieron en el convenio para ver que el gobierno municipal está cumpliendo con eso. Por ejemplo, en materia de gasto, si el gobierno municipal se compromete a reducir el gasto corriente, pues de manera trimestral va a estar dando seguimiento a eso para ver que efectivamente se esté cumpliendo con ese compromiso que se estableció, ¿verdad? O por ejemplo, en materia de ingresos propios, uno de los compromisos puede ser el poder incrementar los ingresos propios. Pues bueno, también que de manera periódica se esté verificando que el gobierno municipal está cumpliendo con ese compromiso que se estableció en el convenio, ¿verdad? Y la vigencia de este convenio, pues va a ir variando en lo que corresponde a el porcentaje de ingresos de libre disposición que se van a estar garantizando, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que se establece una deuda estatal garantizada para el primer año, se va a comprometer determinado porcentaje de estos ingresos de libre disposición, de tal forma que en determinado momento ya se esté en condiciones de que el gobierno federal pueda garantizar hasta el 100% de estos ingresos, ¿verdad? De entrada, lo que se va a buscar es que para el primer año se pueda garantizar hasta el 25% de estos ingresos. Y de esa forma se va a ir incrementando de manera periódica en un 25% año con año. De tal forma que vamos a tener para el segundo año el 50%, para el tercer año el 75%, para el cuarto año hasta el 100%. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se va a estar trabajando. Y la otra, vamos a tener nosotros una deuda estatal garantizada que va a cumplir con determinadas características. Vamos a ver que los límites de esta deuda estatal garantizada van a ser en dos rubros. El primero es el de carácter global, es decir, el total de la deuda que la federación puede garantizar, ¿verdad? O puede dar en garantía para los gobiernos estatales y municipales. Y en este caso lo que se busca es que este monto global sea menor al 3.5% del PIB nacional. Y el otro es el particular, el límite de deuda estatal garantizada que va a poder adquirir cada entidad federativa o cada municipio. En este caso, veíamos que va a ir de manera progresiva, ¿verdad? De tal forma que al primer año va a comenzar con el 25% de esos ingresos de libre disposición y que al cuarto año ya se pueda garantizar hasta el 100% de estos ingresos de libre disposición, ¿verdad? Luego, otro tema importante que nosotros debemos de considerar es el sistema de alertas, ¿verdad? Este sistema de alertas, pues es un sistema de la Secretaría de Hacienda que lo que va a hacer es poder medir el nivel de endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales para que a partir de ahí se pueda mostrar un semáforo, viendo que la deuda que tienen los gobiernos estatales o municipales es sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y para poder obtener este semáforo, se va a trabajar por medio de tres indicadores. Estos tres indicadores están relacionados, primero, con la deuda pública que tiene este ente, o sea, el gobierno estatal o el gobierno municipal, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se va a considerar es el total del monto de deuda que tienen estos entes. El segundo es el servicio de la deuda, es decir, lo que nosotros estamos pagando por esa deuda que nosotros tenemos contratada, ¿verdad? Y el tercero son las obligaciones de corto plazo que
que nosotros tengamos con proveedores o contratistas, para que de esa forma nosotros podamos ver todas esas elementos de deuda que tenemos, poderlos considerar y a partir de ahí determinar que estas obligaciones pueden ser pagaderas en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estos 3 elementos que conforman el semáforo. Muy importante considerar que el más importante para la calificación, sin que los otros sean importantes, pero sí el que determina una parte importante de la calificación es el primero, el de la deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Y decíamos que entonces vamos a tener nosotros un semáforo. Este semáforo va a decir que la deuda es sostenible o que está en observación o que es elevado. ¿Cuándo? Cuando tenemos un techo de financiamiento. En el caso de la deuda que es sostenible, nos dice que nosotros podemos tener un techo de financiamiento hasta el 15%, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos endeudarnos un 15%, ¿verdad? Sobre los ingresos de libre disposición. El semáforo amarillo nos dice que nuestro techo de financiamiento puede ser hasta el 5%, mientras que el elevado nos dice que el techo de financiamiento va a ser de 0, es decir, que nosotros no podemos endeudarnos, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, abajo estamos viendo cuáles son esas posibles combinaciones del semáforo según estos 3 indicadores, ¿verdad? Entonces, el semáforo va a ser sostenible o verde cuando los 3 indicadores con los que contemos salgan en verde, ¿verdad? O en su caso, cuando el semáforo sea en verde para el primer indicador, el de deuda, sea en verde para uno de los 2 siguientes y en amarillo para el otro. Entonces tenemos esta combinación, ¿verdad? Por su parte, va a ser amarillo cuando tengamos el primer indicador en verde, pero tengamos ahí una combinación de amarillos y verdes, ¿verdad? Como se ve en la pantalla. O que tengamos el primer indicador en amarillo, pero los otros sean en verde o amarillo, según estas combinaciones que se puedan dar, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, para poder obtener el amarillo, hay distintas alternativas que surgen, ¿verdad? O distintas formas en las que se puede calcular. Y para el indicador en rojo, pues eso nos dice fundamentalmente que la deuda que nosotros tenemos contratada pues es elevada, ¿verdad? Y por lo mismo va a salir ese indicador en rojo, ¿verdad? Y que pues no podemos contratar más. Y ahí lo mismo, vamos a tener nosotros diversas combinaciones en este semáforo, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en la cual se obtienen estos 3 indicadores y a partir de ahí que nosotros vamos a obtener ese semáforo, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos también algunos porcentajes sobre ingresos de libre disposición que la Secretaría de Hacienda dice para poder medir estos niveles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la deuda sobre los ingresos de libre disposición, para que pueda estar en verde, debe de ser menor al 60%, ¿verdad? Va a estar en amarillo cuando esté en un rango entre el 60 y el 120% y va a estar en rojo cuando sea mayor a 120%, ¿verdad? Mientras que para la parte de abajo, para el segundo indicador, que corresponde al servicio de la deuda, pues nos va a manejar determinados rangos, ¿verdad? Que va a estar en verde menor al 5% sobre los ingresos de libre disposición, en amarillo que va del 5 al 10% y en rojo que es superior al 10%, ¿verdad? Y para las obligaciones de corto plazo, pues igual nos establece, ¿verdad? En este caso, sobre los ingresos totales, para que de esa forma, entonces, nosotros podamos ver cuáles son esos rangos. Estos rangos los establece la Secretaría de Hacienda y de manera regular los está publicando en el Diario Oficial de la Federación para que de esa forma se pueda saber cuáles son esos porcentajes que se están manejando. Muy importante mencionar, estos porcentajes que están acá corresponden a los de los gobiernos municipales, ¿verdad? Porque se maneja de manera diferente para gobiernos estatales y municipales, ¿verdad? Y estamos hablando también del registro público único. Este registro, pues, es un sistema en el cual lo que se busca es poder registrar y transparentar todas las obligaciones que tengan los entes públicos, sean los gobiernos estatales o los municipales, ¿verdad? Para que de esa forma haya transparencia en lo que se está haciendo. Muy importante mencionar que eh, todas las obligaciones financieras que tengan los gobiernos estatales y municipales deben de registrarse en este registro público único, ¿verdad? Es obligación, de tal forma que si
un municipio o un estado no llega a cumplir con esta obligación, pues bueno, lo que va a suceder es que va a tener consecuencias en este semáforo, ¿verdad? Porque pues no está cumpliendo con este el principio de transparencia, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que, en primer término, se va a calificar como elevada su deuda, ¿verdad? Pero además, al estar registrada como deuda, lo que va a significar es que, pues, ya no están posibilidades de poder contratar financiamientos. Entonces, es muy importante que todos los gobiernos estatales y municipales puedan cumplir con este principio de poder registrar ante la Secretaría de Hacienda todos los financiamientos que estén adquiriendo, ¿de acuerdo? Y los trámites que se pueden hacer en este registro público único son, en materia de registro, la solicitud de inscripción de financiamientos, la solicitud de modificación de inscripciones de financiamientos y la solicitud de cancelación de inscripciones de financiamientos y obligaciones, ¿de acuerdo? Además, en materia de transparencia de la información de financiamientos y obligaciones, la entrega de la actualización de información de cada financiamiento y obligación inscrito, porque no es nada más inscribirlos, sino poder cumplir con un conjunto de información que demuestre qué es lo que nosotros estamos contratando como financiamiento, ¿verdad? La información para el seguimiento del sistema de alertas para poder calcular el sistema de alertas y los convenios de las entidades federativas o municipios que celebren con los entes públicos a que se refiere el artículo 47 de la ley, ¿verdad? Y hay un procedimiento para el registro de obligaciones y actos, ¿verdad? Que comienza primero con una carta de aceptación. Esta carta de aceptación es muy importante. Nosotros vamos a hacer esa solicitud para poder registrar el financiamiento, obligación que nosotros tengamos, y a partir de ahí, si nosotros aportamos toda la información que nos requiere el registro, entonces nos van a dar esta carta de aceptación, ¿verdad? Para que a partir de ahí entonces se pueda determinar la procedencia o la no procedencia. En caso de que no proceda porque nos falta alguna información, entonces se le va a prevenir a el gobierno estatal o municipal por una única ocasión para que pueda proporcionar esa información que hace falta y a partir de ahí, entonces sí, ya una vez que se ha proporcionado toda esta información, lo que va a seguir pues es emitir la constancia. Y con todo ello, ya nosotros estamos cumpliendo con ese requisito de hacer transparente la información de financiamientos que la Secretaría de Hacienda nos está exigiendo, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver un dato sobre el sistema de alertas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Para el segundo trimestre de 2020, nosotros tenemos un total de 787 gobiernos municipales que cuentan con deuda registrada en el sistema de alertas. De estos, estamos viendo que el 56%, es decir, 443 municipios están en verde, que pues bueno, esa es una buena noticia, ¿verdad? Pero la mala es que hay un 40%, es decir, 313, perdón, que no han entregado información o que han entregado información de manera parcial, ¿verdad? Y que ahí está, es un 40% de municipios, entonces que estamos viendo que no está cumpliendo con este principio de transparencia, ¿verdad? Hay 29 municipios que son el 4% que están en semáforo amarillo y un 2% que, perdón, dos municipios, perdón, que es el 0.01% aproximadamente, que están en rojo. Entonces, los rojos respecto al total, pues son pocos. Esa es una buena noticia, pero también hay que ver cómo está ese otro 40% que no nos está entregando información y que por lo mismo, pues no sabemos exactamente en dónde está. Entonces aquí, pues en primer término, la invitación pues es a poder cumplir con esta información, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pues podamos en primer término saber en qué semáforo estamos y en segundo lugar, que pues no vayamos a caer en ese semáforo rojo por falta de información que nosotros estemos proporcionando, ¿verdad? Y por último, en la ley de disciplina financiera se establecen responsabilidades y sanciones. Hay distintos tipos de responsabilidades y sanciones, como son políticas, penales, civiles, administrativas, por
el uso de los recursos que nosotros hagamos o por las omisiones en el uso de los recursos en que nosotros incurramos, ¿verdad? Como funcionarios públicos. De ahí que se clasifiquen las responsabilidades en graves y no graves, ¿verdad? Que pueden ser de diverso tipo, pero que estas responsabilidades pueden terminar con una sanción monetaria o incluso con la cárcel, ¿verdad? Una sanción de tipo penal. Entonces, muy importante que nosotros podamos cumplir con todo lo que nos exige la ley de disciplina financiera para que no incurramos en responsabilidades por un mal uso de recursos u omisiones en la información que estemos nosotros proporcionando, ¿verdad? Y bueno, ya para cerrar, vamos a hacer aquí algunas pequeñas conclusiones. La disciplina financiera es un instrumento muy poderoso para contar con finanzas públicas sanas, efectivamente. Es importante, necesario que nosotros cumplamos con las reglas de disciplina financiera, ¿verdad? Para que de esa forma, pues la viabilidad financiera de nuestro municipio, pues pueda permanecer en el largo plazo, ¿verdad? También que la contratación de financiamientos es una opción para el desarrollo de proyectos municipales, considerarlo, ¿verdad? Como en toda situación en la cual uno incurre en una deuda, esta no es ni buena ni mala, ¿verdad? Sino más bien depende de qué tan responsables seamos nosotros con esa deuda y que en primer término, pues nosotros tengamos esa capacidad de pago, ¿verdad? Porque si no, de otra forma, pues aunque queramos, pues no hay forma, ¿verdad? Entonces, bueno, tomar en cuenta estas consideraciones. También hay que conocer a detalle todas las implicaciones por la contratación de deuda, como son tasas, comisiones, recargos, plazos y demás elementos, para que nosotros podamos hacer esa comparación y que a partir de ahí podamos elegir la menor opción, ¿verdad? También muy importante hacer las distintas comparaciones entre las alternativas para poder desarrollar un proyecto, ¿verdad? Si es con recursos propios, si es con participaciones, si es con deuda. Bueno, tener la película completa de qué alternativas hay para que nosotros podamos decidir adecuadamente, ¿verdad? Y una estrategia de financiamiento requiere necesariamente una estrategia de fortalecimiento de los ingresos propios y ese es otro de los elementos que también deben de tomar en cuenta, ¿verdad? El fortalecimiento de los ingresos propios es necesario para los gobiernos municipales, ¿verdad? Independientemente de que incurramos en deuda o no, pero sobre todo en este caso, que nosotros podamos definir estrategias para poder fortalecer nuestra recaudación local, ¿verdad? Entonces, pues bueno, de mi parte es todo. Voy a cerrar pantalla para que podamos abrir el espacio a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias al maestro Nacho Bonilla, director de Asistencia Técnica y Hacienda Pública Municipal en INAFED. Estupendo, Nacho. Creo que es un tema, pues, de máxima prioridad, primordial, y tanto la maestra Esmeralda como tú, pues, han hecho, como siempre, unas extraordinarias presentaciones. Estaba yo pensando, intercambiando aquí con Gis, con Ernesto, con Agustín, algunos comentarios con doña Nidia, pues de la gravedad en el sentido de relevancia de esta materia, de estos asuntos, y de que como nos guste o no, pues ya llegó la hora de lo que tú acabas de señalar al final. Nuestros gobiernos municipales tienen que hacerse autosuficientes. No va a ser fácil, no va a ser repentino, no va a ser súbito, pero sí tener esa visión, poner el plan y pensar que llegará pronto el plazo de ceder la estafeta a la próxima presidenta o presidente, pero lograr una estabilidad financiera, hoy precaria en la mayoría de nuestros municipios, o al menos en la mitad de ellos, y que ello afecta pues el desenvolvimiento, el desempeño y las obligaciones que como autoridades tienen los municipios. Y también reconocer algo que su servidor he comentado mucho con el equipo de INAFED, con mis compañeras y compañeros. Los municipios no deben de considerarse solos, deben de pensar que tienen a dos grandes actores del Estado mexicano y de la Federación para trabajar, para colaborar y para sacar adelante estas obligaciones. El primero es la entidad federativa, su respectivo estado, porque a veces parece una obviedad, pero no sucede así. En muchos municipios no hay esa necesaria relación con su entidad federativa. La tienen que lograr. No tiene que ver con filiación política, no tiene que ver con
congeniamiento de personalidades, tiene que ver con la necesidad y todas esas reglas del pacto de coordinación fiscal hoy vigente y muy fuerte, diría su servidor, para que eso fluya bien y esa relación se dé. Y junto a ello, no quisiera decir encima, pero junto a ello está la federación. Están todas las dependencias y entidades y organismos del Ejecutivo Federal que estamos para servirles. INAFED en materia de capacitación y de vinculación, como lo hacemos gracias a la generosidad de INDETEC en materia financiera, de capacitación financiera. Pero de verdad es un tema extraordinario. Lo que le primero felicitar a la maestra Esmeralda, felicitar al maestro Nacho Bonilla, felicitar al maestro José Luis Flores y agradecerles a todas y todos ustedes su compromiso, su constancia y su dedicación para cursar este diplomado. Y si tienen 10 minutos, le pediría, nosotros tenemos otra sesión a la 1, pero sí nos interesa al máximo a INDETEC y a nosotros en INAFED, y leer algunos comentarios, ceder la voz a algunas compañeras y compañeros. Y muchas gracias. Seguimos en estrecho contacto. Saludos al maestro Levins Varela, que nos ayuda tanto en guía consultiva. Saludos a la Contralora Chiara, que también participa tanto en su gran trabajo en el MANTE. Y a todas y todos ustedes, a la arquitecta Lupita de San Andrés el Duraznal, que está empujando muy fuerte, que está hablando, y fíjense qué bonito esto. La arquitecta Guadalupe Molina, directora de obra pública en el municipio de San Andrés el Duraznal, en el estado de Chiapas, un estado con el que trabajamos mucho, está trabajando en un proyecto de los que se habla poco, en mi opinión, y lo he dicho muchas veces en estas sesiones y presencialmente en todo el país, un parque. Hoy, más que nunca, necesitamos parques, porque estas nuevas normas de comportamiento social se irán, pero es necesario salir, caminar, correr, hacer lo que sea, pasear, sentarse en una banca, ver un árbol, recibir la sombra y despejar la mente para regresar a la responsabilidad, la que cualquiera tenga. Enhorabuena, arquitecta Lupita, de verdad, con todo respeto y aprecio, muchas gracias. Y Gis, por favor, los comentarios y las preguntas. Y muchas gracias. Claro que sí, coordinador. Y nos consulta Moisés Zárate Vázquez a través de Facebook. ¿Es posible cobrar el impuesto predial hasta el plazo de 10 años, tomando en cuenta que no se encuentra registrado ante el Registro Municipal de Contribuyentes? Al respecto, noté que el maestro José Luis Flores ya le dio la respuesta en el chat, si me permiten darle lectura. Y respondió el maestro José Luis Flores. En respuesta a su pregunta de cobro de predial, es importante considerar el término de prescripción que establece el Código Fiscal o ley de Hacienda aplicable en su municipio. Generalmente el cobro de ejercicios anteriores es por el término de 5 años, siempre y cuando no se haya interrumpido dicho plazo por alguna acción de cobro de la autoridad. Nos consulta también Rosalba Méndez, nos pregunta, ¿un OPD municipal puede contratar deuda pública? Ejemplo, un operador de agua. En este caso, no sé si maestra Esmeralda pudiera darnos la respuesta. Sí. El OPD, al igual que los municipios, se va a regir por las reglas de la Ley de Disciplina Financiera. Entonces, sí va a ser posible que contrate el endeudamiento, siempre y cuando, porque también los OPDs evalúan, o sea, se evalúan en el sistema de alertas, dependiendo del nivel de endeudamiento que tuviera el OPD, sería la deuda que pudiera adquirir y obviamente deberá sujetarse a todo lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera. Muchas gracias, maestra Esmeralda. Y también nos consultan para el maestro Ignacio Bonilla, ¿las deudas se pueden pasar de una administración a otra? Gracias, Isela. Pues como veíamos ahorita en la exposición, pues si son de corto plazo, no, esas no se pueden pasar. Es muy importante considerar ahí que en el corto plazo, pues tienen que cumplir incluso 3 meses antes con la obligación de haber finiquitado esa obligación de corto plazo, ¿verdad?
Y las obligaciones de largo plazo, pues bueno, eso depende de los términos en los cuales se establezca la obligación, ¿verdad? Ahí, pues bueno, ya depende de esa obligación en particular el periodo para poder pagar la deuda, ¿verdad? Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta de Elena Guerrero a través de Facebook y nos consulta. ¿Cómo es el procedimiento para hacer la cancelación de un crédito bancario en el portal del Registro Público Único? Aquí no sé si maestra Esmeralda o maestro Ignacio, ¿quién pudiera dar la respuesta? Ahí está. Sí, ahí pues lo que hay que hacer pues es entrar al Registro Público Único y pues hacer la solicitud. Hay que revisar el reglamento del Registro Público Único. Ahí pues nos especifica de manera muy particular con qué información nosotros debemos de cumplir para poder hacer una cancelación, un finiquito de un crédito, ¿verdad? Pero sí, ahí está establecido de manera muy específica. Pues lo primero pues es hacer esa solicitud y cumplir con toda esa información que se establece en el reglamento del Registro Público Único. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más en nuestro chat. Nos consulta Silvio Cañas vía Facebook. ¿Pueden proporcionar los datos de quién puede apoyar cuando existen problemas en utilizar el motor de cálculo del menor costo financiero, ya que hemos tenido problemas al utilizarlo, ya que no nos genera el reporte final? Y ahí no sé si, Ignacio, adelante. Pues ahí no sé si Indetec pueda apoyar en esta parte. Digo, es un cálculo un poquito complejo y entonces este motor sirve precisamente para eso, ¿verdad? Para poder facilitar el cálculo y poder comparar las distintas tasas. Entonces sí es un poquito complicado. Pero en el caso de Indetec o a lo mejor con la Secretaría de Hacienda, que pues ellos son los responsables de este portal, con la unidad de coordinación con entidades federativas que nos pudieran apoyar. Entonces, de cualquier forma, nosotros los podemos enlazar con ellos en caso de que tengan alguna duda de que no siga funcionando hoy el portal. Con mucho gusto los podemos enlazar para que ellos los puedan asesorar. Muchas gracias. Efectivamente, como comenta Nacho, el tema del motor de cálculo se maneja completamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, también lo que deben de tomar en cuenta es que independientemente del resultado que les arroje el motor de cálculo, todos los lineamientos para el cálculo de la tasa efectiva pues se encuentran en reglamento. Entonces sí tienen que hacer un double check al momento de que hagan un cálculo, porque no necesariamente presentando una impresión de pantalla del motor de cálculo, ustedes están garantizando que la tasa efectiva es la adecuada. Entonces eso sí lo tienen que tomar en cuenta. Es una herramienta de apoyo, pero digamos legalmente o vinculante, pues no puede ser como, yo aquí lo calculé y esto es lo que me resultó. Sí se debe hacer el chequeo de conforme las fórmulas establecidas en el reglamento. Muchas gracias, maestra Esmeralda. Si tenemos tiempo aún, hay dos preguntas más en el chat. Y nos consulta Rosalba Rincón Dorantes. Si me pueden aclarar a qué se refiere que el pago de predial no se haya suspendido para poder cobrar conforme a la ley de 5 años. Supongo que esa respuesta, maestro José Luis, si usted gusta abundar en ella, adelante. Gracias. Sí, se refiere, el término de prescripción es bien establecido en las leyes, códigos fiscales o leyes de Hacienda de cada entidad federativa aplicable a los municipios. Generalmente, los municipios tienen la posibilidad de cobrar adeudos, en este caso estamos hablando de predial, de hasta 5 años hacia atrás o créditos fiscales, es decir, créditos mayores a 5 años ya no serían susceptibles de cobrarse. O sea, puedo cobrar mi adeudo de predial o de cualquier contribución hasta el término de 5 años anteriores al ejercicio actual. Pero este plazo se puede interrumpir siempre y cuando así lo señale, insisto, la ley aplicable en su entidad federativa, aplicable a su municipio,
se puede interrumpir a través de acciones de cobro. Quiere decir, si usted establece un procedimiento administrativo de ejecución, una notificación a un moroso, a una persona, a un contribuyente que adeuda el predial, en el año 4, por ejemplo, se interrumpe esta prescripción de 5 años y ese término empieza a contar a partir de ese año 4, otros 5 años, de tal suerte que usted puede cobrar la deuda predial de una persona por 9 años, 10 años, 11 años, siempre y cuando se esté interrumpiendo antes de llegar al término de 5 años, hacer el cobro respectivo. Obviamente esto no es lo idóneo, digo, se supone que debiéramos de estar al pendiente de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y no permitir que un contribuyente nos adeude 5 años, sino estar al pendiente y estar haciendo acciones de cobro, avisos y obviamente facilidades a los contribuyentes para que puedan pagar sus adeudos. A eso se refiere la interrupción del plazo, que ustedes notifiquen, instauren el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de los adeudos de créditos fiscales sin que pase este plazo de 5 años, que insisto, hay que revisar sus leyes, las que son aplicables a sus municipios, para ver qué términos se establece. Se llama prescripción. Muchas gracias, maestro José Luis, por su respuesta. Y para finalizar con las preguntas, tenemos una más en el chat que nos deja Víctor Hugo Monroy y nos dice, ¿me podrían dar un ejemplo de una excepción a la regla de balance presupuestario sostenible? Gracias. Adelante, maestra Esmeralda. Se refiere, me imagino, a las excepciones marcadas en el artículo 6, ¿no? Que se deben de dar a la legislatura del Estado. Ahí también marca las 3 que les comenté en la presentación. Una de ellas era la caída de las participaciones. Esa puede ser una excepción, pero siempre y cuando sea una caída respecto a lo establecido en el presupuesto de egresos en la Federación y además esa caída no se haya compensado con los recursos del FEIEP. Otra pueden ser los desastres naturales, siempre y cuando se haya destinado este recurso o se haya destinado recursos en un desastre natural que está estipulado en la ley de protección civil. Y otro era algún tipo de medida que logre implementar a largo plazo o mejorar el balance presupuestario de recursos disponibles. Y esta tiene que hacerse considerando el valor neto de la inversión. O sea, si en ese año se lograra compensar el balance fuera positivo, entonces sí pudiera incurrirse en esta excepción. Está marcado en el artículo 7 de la ley. Muchas gracias por su respuesta, maestra Esmeralda. Y ya no tenemos más preguntas en el chat. Adelante, coordinador. Gracias, Gis. Gracias a todos y todos. Quisiera pedirle al maestro José Luis Flores, querido José Luis, si nos brindas un mensaje de cierre, agradecerles a todas y todos ustedes, felicitarles. Sigamos trabajando juntos, felicitar a la maestra Esmeralda, al maestro Nacho, y seguimos en estrecho contacto y nos vemos en la próxima sesión del diplomado. José Luis, si eres tan amable. Gracias, Rafa, muy amable. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad, los felicito. Este interés por estar en constante capacitación, sin duda va a beneficiar a sus municipios, sus haciendas públicas y en definitiva, como lo habíamos comentado, a los ciudadanos, no a su ciudad. Entonces, esto es constante, nunca se deja de aprender, hay que estar en permanente capacitación y para esos efectos, INAFED en esta iniciativa muy acertada que tiene este diplomado y por supuesto nosotros, INDETEC, estamos para apoyarles y para servirles. Tienen los datos tanto obviamente de INAFED y de sus servidores en INDETEC, estamos para servirles, para apoyarles. Cualquier duda, cualquier solicitud de información, estamos disponibles para ustedes. Muchísimas gracias, INAFED, gracias, Rafael, gracias a todos ustedes, tesoreros, presidentes y participantes en este diplomado, y estamos aquí, como siempre, a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro José Luis Flores, director general adjunto de INDETEC, a la maestra Esmeralda, a Nacho Bonilla, a todas y todos ustedes. Cuídense mucho, nos vemos pronto y a trabajar fuerte por el buen recurso, el escaso recurso, a aplicarlo bien, a comprobarlo bien y a buscar más recursos en cada municipio. Muchas gracias.